¿Qué se celebra en Semana Santa para los cristianos? La fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra. La pasión, la muerte y la resurrección. Desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador, hasta que es procesado, muerto y resucita. En pocas palabras, la Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo. El objetivo principal de conmemorar este día es el de reflexionar y superarnos cada día. Acercarnos a la oración, ayudar al prójimo, actuar con bondad y solidaridad en el entorno familiar. Además de acercarnos más a Jesucristo, para que todos los rincones de nuestra vida sean mejorados y prosperados. ¿Qué dice la Biblia de la Semana Santa? Las lecturas del Evangelio empezarían, según Mateo 21, del 1 al 11, narrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es la celebración más importante de la Iglesia cristiana, la resurrección de Jesucristo al tercer día, después de haber sido crucificado. Relatado en el Nuevo Testamento de la Biblia. Los primeros en conmemorar la Semana Santa fueron los judíos seguidores de Cristo, es decir, los primeros cristianos. Después lo hicieron los propios romanos cristianizados, cuyos registros más antiguos al respecto datan del siglo IV. Se utiliza también la palabra Pascua, para referirse a esta conmemoración. La palabra Pascua aparece en latín como Pascha, y en el hebreo, Pesaj. Pesaj en español, señala la Real Academia Española. Y Pascua significa básicamente paso o salto. También se le llamaba antiguamente, Semana Mayor, a los días en que se conmemoran los grandes acontecimientos de nuestra redención, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Jesús plasmada en el Nuevo Testamento de la Biblia es un viaje espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Es una historia de amor inquebrantable, redención y sacrificio supremo, donde merece la pena recordar los eventos más importantes en la vida de Jesucristo, como su nacimiento, su infancia y juventud, su ministerio, los seguidores, aquellos quienes se opusieron a él, el sacrificio que hizo por la humanidad, su muerte, la resurrección y el legado y enseñanzas que nos dejó a los que creemos en él. En este día, te regalaremos este video hecho con mucho amor, para que puedas conocer cómo fue la vida de Jesús, de una forma única. Mencionaremos los momentos más gloriosos de nuestro Salvador. Quédate hasta el final, y déjame un comentario dándome tu opinión al respecto. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos publicando. Comenzamos con el nacimiento de Jesús en Belén. Lucas 2 del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El emperador Augusto había ordenado un censo, lo que requería que las personas regresaran a sus lugares de origen para ser registradas. Esto llevó a José y María a viajar desde Nazaret hasta Belén. Lucas menciona que este censo tuvo lugar durante el gobierno de Cirenio en Siria. Las personas estaban viajando a sus lugares de origen, como Belén en el caso de José y María. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí se enfatiza el cumplimiento de una profecía, ya que Jesús nació en Belén, la ciudad de David, como se había profetizado en el Antiguo Testamento. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José y María viajaron juntos porque estaban comprometidos. Jesús nació dentro del contexto de una familia. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. María dio a luz mientras estaba en Belén, cumpliendo así con la profecía mesiánica y estableciendo el lugar de nacimiento de Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este fue el humilde nacimiento de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, nació en condiciones modestas, siendo colocado en un pesebre porque no había espacio disponible en la posada. Esto enfatiza la humildad y la sencillez que caracterizarían su vida y ministerio terrenal. Anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores. Lucas 2 del 8 al 20. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Los pastores eran personas comunes y corrientes que cuidaban de sus rebaños durante la noche. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel revela a los pastores la identidad del recién nacido. Un Salvador, que es el Cristo, el Mesías prometido. El ángel proporciona a los pastores una señal específica para reconocer al niño recién nacido. Lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios, y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este mensaje refleja la reconciliación entre Dios y la humanidad a través de Jesucristo. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores deciden ir a Belén para ver lo que ha sucedido, tomando la noticia como una revelación divina. Y vinieron apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. La visita de los magos. Mateo 2 del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Los magos, a menudo interpretados como sabios, llegan desde el oriente, probablemente de regiones como Persia o Babilonia, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Herodes, temiendo por su propio reinado, se siente amenazado por la idea de un nuevo rey. Herodes consulta a los expertos religiosos judíos para obtener información sobre el lugar del nacimiento del Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Miqueas 5, 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Esta es la profecía de Miqueas que los líderes judíos citan a Herodes, señalando que de Belén surgirá un líder para Israel. Herodes interroga a los magos para obtener información sobre el momento exacto en que vieron la estrella, con la intención de descubrir cuánto tiempo había pasado desde el nacimiento del supuesto rey de los judíos. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes finge interés en adorar al niño recién nacido, pero en realidad planea eliminar cualquier amenaza potencial a su reinado. Les ordena a los magos que vayan a Belén y le informen sobre el paradero del niño. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos optan por regresar a su país por un camino diferente, evitando así cualquier confrontación con el rey. Este acto subraya la sabiduría y la obediencia de los magos a la guía divina. Jesús en el templo a los 12 años. Lucas 2 del 41 al 52. En este pasaje, se relata cómo José, María y Jesús viajan a Jerusalén para celebrar la Pascua, una festividad judía. Después de la celebración, cuando Jesús tenía unos 12 años, la familia comienza su viaje de regreso a Nazaret,
pero Jesús se queda en Jerusalén sin que sus padres lo sepan. María y José, preocupados al darse cuenta de que Jesús no está con ellos, regresan a Jerusalén para buscarlo. Lo encuentran en el templo, donde estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo escuchaban se maravillaban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando María le pregunta por qué los había dejado preocupados, Jesús le responde que debe estar en la casa de su padre. Aunque María y José no entienden completamente sus palabras en ese momento, Jesús regresa con ellos a Nazaret y les obedece. Aquí se muestra la sabiduría y comprensión de Jesús, incluso desde una edad temprana. También indica su conciencia de su identidad y su relación especial con Dios, su Padre. El bautismo de Jesús. Mateo 3 del 13 al 17. En este evento, Jesús se presenta ante Juan el Bautista para ser bautizado en el río Jordán. A pesar de las protestas de Juan, quien considera que no es digno de bautizar a Jesús, Jesús insiste en ser bautizado para cumplir toda justicia. Cuando es sumergido en el agua, ocurren 3 eventos significativos. El cielo se abre. Este evento simboliza la apertura de una conexión especial entre el cielo y la tierra, indicando la intervención divina en el evento que está teniendo lugar. El Espíritu Santo desciende como una paloma. La paloma es un símbolo de pureza, paz y el Espíritu Santo en la tradición bíblica. Su descenso sobre Jesús confirma su identidad divina y su ungimiento para el ministerio que está por comenzar. La voz del Padre desde los cielos. Dios Padre proclama su relación con Jesús, diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta declaración revela la identidad única de Jesús como el Hijo de Dios y establece su autoridad divina. Es el comienzo del ministerio público de Jesús, marcado por su bautismo, la manifestación del Espíritu Santo y la confirmación de su identidad divina por parte de Dios Padre. Es un momento crucial en la vida de Jesús que señala el inicio de su misión redentora en la tierra. Jesús es tentado en el desierto. Mateo 4 del 1 al 11. Después de su bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayuna, preparándose espiritualmente para su ministerio público. Durante este tiempo, el diablo se acerca a él y le hace 3 tentaciones. Convertir las piedras en pan. El diablo insta a Jesús a usar su poder divino para satisfacer sus necesidades físicas, desviándolo del propósito de su ministerio. Jesús responde citando las Escrituras, afirmando que el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Arrojarse desde el pináculo del templo. El diablo intenta persuadir a Jesús a realizar un acto espectacular para demostrar su divinidad y ganar la admiración de las multitudes. Jesús rechaza esta tentación, de nuevo citando las Escrituras, diciendo que no se debe poner a prueba al Señor, sino confiar en su providencia. Postrarse ante el diablo para recibir todos los reinos del mundo. El diablo ofrece a Jesús poder y riqueza a cambio de su adoración. Jesús rechaza esta tentación, reafirmando su lealtad a Dios y adorándolo solamente a Él. Después de resistir todas las tentaciones, el diablo se retira y ángeles vienen a ministrar a Jesús. Jesús emerge victorioso, estableciendo un ejemplo para sus seguidores sobre cómo resistir las tentaciones y permanecer fiel a Dios en todas las circunstancias. Inicio del ministerio de Jesús. Mateo 4 del 12 al 17. Luego de que Jesús escapa de las tentaciones en el desierto, se entera de que Juan el Bautista ha sido encarcelado. En respuesta, Jesús se retira a Galilea, una región al norte de Judea. Este movimiento de Jesús cumple una profecía del Antiguo Testamento que dice que la región de Zabulón y Neftalí, en Galilea, verá una gran luz, una referencia al ministerio mesiánico de Jesús. Jesús comienza a predicar el Evangelio del reino de Dios y a llamar al arrepentimiento. La expresión el reino de los cielos se ha acercado indica que el tiempo de cumplimiento de las promesas de Dios está llegando con la llegada de Jesús. Él está anunciando la buena noticia de la salvación y la oportunidad para las personas de volver a Dios.
También resalta la importancia de la misión de Jesús en la región de Galilea, donde él enseñó, sanó a los enfermos y realizó muchos milagros. El ministerio de Jesús no estaba limitado a un grupo selecto de personas o a una región específica, sino que estaba dirigido a todos, tanto a judíos como a gentiles. El llamamiento de los primeros discípulos. Mateo 4 del 18 al 22. En este pasaje, Jesús camina por la orilla del mar de Galilea y ve a dos pescadores, Simón, más tarde conocido como Pedro, y Andrés, que están echando sus redes al mar. Jesús les dice, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Pedro y Andrés inmediatamente dejan sus redes y lo siguen. Más adelante, Jesús encuentra a otros dos hermanos, Santiago y Juan, que también son pescadores. Los llama de la misma manera, y ellos también dejan su barca y a su padre para seguir a Jesús. La metáfora de hacer pescadores de hombres implica que Jesús los preparará y los enviará a buscar y traer a las personas al reino de Dios. Es un llamado a ser discípulos y misioneros, dedicados a llevar el mensaje de Jesús a otros y a ser discípulos de todas las naciones. Es un recordatorio de que el discipulado implica sacrificio y entrega total a Jesús como Señor y Maestro. La oposición de los fariseos. Mateo 12 del 1 al 14. Jesús y sus discípulos están caminando por los campos de trigo en un día de reposo, que era el día sábado, y los discípulos comen algunas espigas de trigo porque tienen hambre. Los fariseos, quienes eran muy estrictos en la observancia del sábado, critican a Jesús y sus discípulos por hacer lo que ellos consideran como trabajo prohibido en el día de reposo. Jesús responde citando ejemplos del Antiguo Testamento donde figuras como David y los sacerdotes realizaron actividades que, según la ley, podrían considerarse trabajo en el día de reposo. Argumenta que es legítimo hacer el bien en el día de reposo y que él, como Hijo del Hombre, tiene autoridad sobre el sábado. Luego Jesús entra en la sinagoga y encuentra a un hombre con una mano paralizada. Los fariseos, intentando atrapar a Jesús en una violación de la ley del sábado, le preguntan si es lícito sanar en el día de reposo. A lo que él les responde: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si cae en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y luego procede a sanar al hombre. Los fariseos quedan indignados y buscan cómo destruir a Jesús, mientras él sigue sanando a otros. La entrada triunfal en Jerusalén. Mateo 21 del 1 al 11. Jesús se encuentra cerca de Jerusalén y envía a dos de sus discípulos a buscar un burro y su cría. Esto cumple una profecía del Antiguo Testamento que dice: «Decida la hija de Sión. He aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Los discípulos traen el burro y su cría a Jesús, y él monta sobre ellos mientras entra en Jerusalén. La multitud que lo acompaña extiende sus mantos en el camino y corta ramas de árboles para ponerlas en el camino, creando una alfombra improvisada. La multitud aclama a Jesús con Hosanna, que significa «salva ahora», bendiciendo al que viene en el nombre del Señor. Este evento es una manifestación pública de la realeza y la identidad de Jesús. La elección de montar un burro, en lugar de un caballo, es significativa, ya que simboliza la humildad y la paz, en contraste con la imagen de un rey guerrero. La multitud indica su reconocimiento de Jesús como el Mesías esperado, el Rey prometido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de la aparente aclamación y celebración, Jesús no es recibido por todos en Jerusalén como el Mesías. El complot para matar a Jesús. Lucas 22 del 1 al 71. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, a la que le llamaban la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban una oportunidad para matar a Jesús. Entonces, Satanás en Judas Iscariote, quien era uno de los 12 discípulos, decide traicionarlo por dinero. Fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la guardia. Y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Mientras tanto, Jesús y sus discípulos se preparan para la Pascua.
Jesús instituye la última cena, donde parte el pan y ofrece el vino como símbolos de su cuerpo y sangre, representando su sacrificio por la salvación de la humanidad. También predice la traición de Judas y la negación de Pedro. Jesús les instruye a recordar su sacrificio y a servir a los demás en amor. Jesús se retira al Monte de los Olivos para orar, angustiado por lo que está por venir. Aquí, experimenta una intensa agonía, orando fervientemente al Padre para que, si es posible, le sea apartada la copa de sufrimiento, pero sometiéndose a la voluntad de Dios. Entonces Judas llega con una multitud armada para arrestar a Jesús. Uno de los discípulos de Jesús intenta defenderlo cortando la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, pero Jesús lo reprende y se somete pacíficamente al arresto. Mientras es llevado para ser juzgado, Pedro niega conocerlo 3 veces, tal como Jesús había predicho. El juicio y la crucifixión. Mateo 27 del 11 al 66. Jesús comparece ante Pilato, el gobernador romano de Judea. Estaba siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos. Pilato, intrigado por las acusaciones contra Jesús, lo interroga sobre si es el rey de los judíos. Jesús responde de manera enigmática, confirmando su realeza espiritual, pero sin ofrecer una defensa directa. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El día de la fiesta acostumbrada, en la que el gobernador suelta a un preso, el que eligieran, tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Pilato les preguntó: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños, por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Así que al final la multitud pidió la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. A pesar de que Pilato no encuentra ninguna culpa en Jesús, y viendo que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo diciendo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Jesús es entregado a los soldados romanos, quienes lo azotaban cruelmente y lo llevan al monte Gólgota para ser crucificado. Antes de su crucifixión, Jesús es objeto de burlas y escarnio, siendo vestido con un manto escarlata y una corona de espinas. Además de ser obligado a cargar con el peso de su propia cruz, la que tenía que arrastrar hasta el monte Gólgota. A medida que es crucificado entre 2 criminales, los espectadores lo insultan y se mofan de él, desafiándolo a que demuestre su poder divino salvándose a sí mismo. Sin embargo, incluso en medio de su sufrimiento extremo, Jesús muestra compasión al perdonar a aquellos que lo están crucificando, y pidiendo a su Padre que los perdonase porque no sabían lo que hacían. Durante las últimas horas de Jesús en la cruz, la tierra se oscurece durante 3 horas, simbolizando el juicio divino sobre el pecado del mundo. En el momento de su muerte, hay un terremoto y la cortina del templo se rasga de arriba a abajo, simbolizando el acceso directo a Dios a través de la muerte de Jesús. Este evento sobrenatural es presenciado por aquellos que están cerca de la cruz, incluidos los soldados romanos y las mujeres discípulas de Jesús. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y todo lo que aconteció, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. José de Arimatea, un miembro respetable del Sanedrín, solicita el cuerpo de Jesús para darle un entierro digno. Jesús es colocado en un sepulcro nuevo en el jardín de José, y una gran piedra es colocada en la entrada y sellada por temor a que los seguidores de Jesús intenten robar el cuerpo. La resurrección. Mateo 28 del 1 al 10. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, que es el domingo, María Magdalena y la otra María, probablemente la madre de Santiago y José, van al sepulcro de Jesús.
De repente, hay un gran terremoto, y un ángel del Señor desciende del cielo y remueve la piedra que sellaba la entrada de la tumba. Los guardias romanos, que habían sido puestos para custodiar la tumba, quedan atemorizados y se desmayan de miedo ante la presencia del ángel. El ángel se dirige a las mujeres y les dice que no tengan miedo, porque Jesús, quien fue crucificado, ha resucitado, tal como había dicho. Les muestra el lugar donde yacía Jesús, y les indica que vayan rápidamente y digan a los discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y que va delante de ellos a Galilea, donde lo verán. Llenas de temor y gran gozo, las mujeres se apresuran a salir del sepulcro para llevar el mensaje a los discípulos. En el camino, Jesús mismo se les aparece y las saluda. Ellas se acercan a Él, lo adoran y lo reconocen como su Señor resucitado. Jesús les reitera el mandato del ángel de ir a decir a sus hermanos que vayan a Galilea, donde lo verán. La resurrección confirma la divinidad de Jesús y su victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza y vida eterna a todos los que creen en Él. Mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad, para avisarle a los principales sacerdotes todo lo que había acontecido. Ellos se reunieron con los ancianos y entregaron mucho dinero a los soldados, para que dijeran que los discípulos de Jesús habían hurtado su cuerpo. Y cuando el gobernador escuche esto, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero, e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos y el mundo entero hasta el día de hoy. El último encuentro de Jesús con sus discípulos antes de ascender al cielo. Mateo 28 del 16 al 20. Después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos en Galilea, donde Él había realizado gran parte de su ministerio terrenal. Este encuentro tiene un significado especial porque es un lugar familiar para los discípulos y donde Jesús les había llamado por primera vez. Entonces Jesús se les acercó diciéndoles: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús les da a sus seguidores la misión de hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El gran mandamiento. Mateo 22 del 34 al 40. Los fariseos, que eran conocidos por su conocimiento de la ley, intentan poner a prueba a Jesús al hacerle una pregunta difícil sobre la ley de Moisés. Le preguntan cuál es el mandamiento más grande o importante de la ley. Jesús responde citando dos mandamientos del Antiguo Testamento. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Amar al prójimo como a ti mismo. Jesús enseña que estos dos mandamientos son los fundamentos de toda la ley y los profetas. Amar a Dios con todo nuestro ser implica un compromiso total y una relación íntima con Dios, reconociendo su supremacía y entregándonos completamente a su voluntad. Amar al prójimo como a uno mismo implica tratar a los demás con compasión, empatía y respeto, reconociendo su dignidad como seres humanos creados por Dios. Jesús enfatiza que toda la ley y los profetas se basan en estos dos mandamientos. Esto significa que todas las enseñanzas y mandamientos de la ley de Moisés tienen como objetivo fomentar el amor a Dios y al prójimo. Si vivimos de acuerdo con estos dos mandamientos, estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Si llegaste al final de este video, quiero darte las gracias por participar, valoramos mucho tu apoyo. Espero que cada paso que Cristo dio hacia la crucifixión nos inspire a abrazar nuestras propias pruebas con coraje y fe, sabiendo que la luz siempre sigue a la oscuridad, y que el amor siempre triunfa sobre el sufrimiento. Que este relato sagrado nos impulse a vivir con compasión y bondad, extendiendo la mano a los necesitados y amando sin límites. Que en cada amanecer veamos un renacer de esperanza y en cada cruz que llevemos encontremos el camino hacia la salvación. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.